En el vídeo de hoy te vamos a contar 5 cosas por las que sí debes de comprarte un coche como este, el Tesla Model 3. Quédate, que comenzamos. La primera cosa que nos encanta del Model 3 es su ordenador de a bordo, el navegador en cuestión. Una persona ajena a la movilidad eléctrica te pregunta que si puedes viajar o qué autonomía tiene, porque son las preguntas más recurrentes. Una de las cosas que hago al enseñar el coche es, vale, mira qué fácil es, ¿no? Nos venimos al navegador, le damos a navegar y yo siempre pues pongo la otra punta de España, así que hago la diagonal completa y digo, ¿ves cómo es sencillo? Que te dice el coche dónde tienes que parar, que hay puestos libres, que eres capaz de llegar, con qué batería llegas, cuánto tiempo vas a estar en cada sitio. Y claro, la gente con eso se queda como, ah, ¿tan fácil es? Pues sí, tan fácil es. La segunda parte que nos encanta y que va muy relacionado con lo que acaba de decir David son los supercargadores de Tesla. La tranquilidad que el propio ordenador te diga por dónde tienes que ir y que puedas ver en pantalla cuántos puestos disponibles hay, qué tiempo vas a tardar en cargar, que cuando llegas siempre van a funcionar y si hay algún contratiempo, que también nos ha pasado, el propio coche lo sabe y planifica una pequeña alternativa. Así que los puntos de recarga, los supercargadores concretamente de Tesla, toda la red de cargadores es una tranquilidad brutal para poder viajar. Y ha sido nuestro segundo motivo para poder comprar este Tesla Model 3. La tercera cosa que nos encanta de este Model 3, de Tesla en general, es la batería y en particular la gestión de la batería. Tesla es una de las marcas que más años lleva desarrollando baterías y que mejor gestiona. Al día a día pues puedes notar cómo el vehículo, cuando haces cargas rápidas o medias de baja potencia, pues constantemente está calentándola o enfriándola bajo las condiciones que considera óptimas para la vida útil de la batería. Y eso, ya digo, en cualquier supercharger o incluso con un mero acelerón se nota cómo se arranca el sistema para calentar y que siempre la batería tenga las condiciones óptimas de temperatura. Como dato curioso, Tesla se funda en el año 2003, hace hoy ya 20 años. Y se funda bajo 3 premisas principales: ser una compañía de construcción de coches eléctricos, un fabricante más, pero ellos querían tener como diferenciación o como core inicial era gestión de batería y construcción de batería, software propietario y tecnología también de propulsión propietaria. Al principio, aunque ellos empiezan comprando trenes de propulsión, la compañía se centra en hacer el pack de baterías, en esa gestión y en esa investigación e I+D para cómo tratar y cómo utilizar la batería de forma óptima en todas las condiciones de temperatura y de descarga en general eléctrica. Todo esto hace que a día de hoy este coche monta una batería que ya no es la que se montaba tradicionalmente hace unos años, y eso que implica que Tesla constantemente está avanzando y adaptándose constantemente a las nuevas tecnologías de baterías y siempre está a la vanguardia de la tecnología de baterías. El cuarto punto determinante, que probablemente para muchas personas no sea tan bueno, en nuestro caso sí que lo es el minimalismo mezclado con tecnología. Cuando entras en un coche normal, cuando entras en un coche de hace 5 años o de cualquier otro fabricante, lo primero que te encuentras es botones. Cientos de botones. Como contrapunto, este Tesla Model 3 y prácticamente los modelos de la propia marca incorporan una gran pantalla, la cual nos va a permitir controlarlo absolutamente todo. Y que todo se centralice dentro de esa pantalla, a nosotros nos es algo que nos llama un montón la atención. Y que a día de hoy, después de varios meses utilizándolo, después de hacer cientos y miles de kilómetros, te puedo decir que es algo que no cambiaría para nada. Es más, cuando entro en un coche tradicional o de cualquier otra marca, me parece raro ver tantos botones y me despista tener que buscar dónde están cada uno de esos botones, cuando en la pantalla realmente con un gesto o dos puedo hacer lo que voy buscando. Y esto, al menos en nuestro caso, es algo que compensa y mucho. Ya no solo por estética, sino también por funcionalidad, y que mañana aparecen cosas nuevas y cuando se actualice hay nuevas funcionalidades, cambio de estética, como que el coche nunca muere, aunque pasen los años, da igual. Estéticamente por fuera es muy bonito, pero por dentro va renovándose cada cierto tiempo. Como quinto punto y último, todo el ecosistema. El ecosistema en el que mezclamos hardware y software. La pura máquina con el ordenador que hace al final un resumen como si fuera magia. En primer lugar, por ejemplo, la propia aplicación. En Tesla tenemos una aplicación la cual nos va a permitir controlar el coche, saber en todo momento qué batería
tiene, pero es que eso es lo de menos. Si tenemos el coche en la calle con el centinela activado, vamos a poder ver las 5 cámaras del coche, 4 exteriores y una interior, y poder vigilar qué es lo que está sucediendo a tiempo real en su interior. Algo que dices, oye, es que a mí esa cosa no me interesa. Bien, pero probablemente un día de pleno verano, que estás llegando al coche, lo has dejado al sol, ¿a que molaría tener el control de la temperatura y 15 minutitos antes refrescar el habitáculo? Todo eso se puede hacer desde la propia aplicación, y esto es algo que al menos nosotros disfrutamos un montón, ya no con el calor, sino también con el frío y con entretiempo y con cualquier situación. Vas llegando a la cochera, vas llegando a montarte en el coche y vas calentando el asiento. Marca muchísimo, muchísimo la diferencia, pero es que ese no es solo el ecosistema. Sí, pues como bien dices, hay muchas más cosas que hacen que se integre muy bien, ¿no? Una parte con otra. Por mencionar algunas, cuando tú te acercas al coche, el coche va cogiendo una rutina de tu horario de salida, y en el caso, si tuvieras un garaje unitario en el que tuvieras una puerta de garaje, pues el coche podría abrirte la puerta de garaje cuando tú llegas, y una serie de automatizaciones que hacen que el coche pues se integre muy bien con su hardware, ¿no? que es lo que lleva, ¿no? Y otra cosa bastante curiosa es, a veces, cuando tenemos que llamar al servicio, al service, que se llama, al taller de Tesla, a la marca, para que nos solucione algo, nos diagnostique algo, yo no conozco muchas marcas que hagan esto, pero la verdad es que es increíble, porque la primera diagnosis es, se conectan al coche y revisan las piezas, lanzan un test, te dicen, oye, pues prueba esto, toca aquí, y eso es algo que solo lo puede hacer una empresa que realmente integre su software con su hardware, con sus piezas y con su ecosistema en general, ¿no? Es decir, va muy de la mano, como otras empresas que hacen ambas cosas, y se nota muy bien el tándem y el balanceo que tienen entre una cosa y otra. Como bien decías, pues la combinatoria de diferentes sistemas, el aire acondicionado y demás que hemos comentado en el vídeo, como, pues ya digo, son cosas novedosas o un poco más especiales y que funcionan pues como magia, prácticamente. Y date cuenta que esos son los aspectos que para nosotros han sido realmente diferenciadores para escoger este coche por encima de otros que pueda ser de otra marca o de cualquier otro fabricante o de cualquier otro tipo de combustión o de motorización. En definitiva, han sido los valores que nos han hecho la parte diferencial. Pero una vez que te sientas en el coche, hay pequeñas chorraditas que dices, es que si le pasara cualquier cosa a este coche o tuviera que volver a comprármelo, lo elegiría sin duda. Y estoy hablando de todo el infoentretenimiento que podemos tener dentro del coche. Es que ir a cargar un coche y que no te apetezca bajarte, o sea, es que te tocan hacer 2 paradas en Supercharger, tú ya has ido al baño, llegas a la siguiente y dices, pues es que no me apetece salir, y poder utilizar todo el sistema que tiene o algún vídeo o algún, bueno, en general, ¿no? Netflix, Disney Plus, una película, una serie, todo YouTube, en definitiva. No es normal tenerlo en un coche. Te apetece pasar tiempo dentro del coche. Y a mí, bueno, esto también a modo de coña, una de las cosas que se lo recriminaba a él, le decía, ¿por qué no podemos ir a cargadores más lentos para disfrutar del infoentretenimiento del coche? Porque tenemos el coche, a lo mejor han pasado 3-4 meses y sí, voy a cargar en un momentito, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuántos, pero nunca me da el tiempo para increíble. Sentarme delante del coche y ver YouTube, ver Netflix o disfrutar. Siempre te gana, no hay otra. O sea, o te atienden súper perfecto, súper rápido, te dan la Coca-Cola y te vas al coche y le quedan 5 minutos, o si no es que no puedes, porque vas a coger algo al maletero, ping, has tenido la carga. Vaya, nunca te deja, efectivamente, nunca sea la situación que sea tan necesario el poder sentarse en el coche y decir, venga, voy a ver un vídeo, sino que eso no pasa, ¿no? La verdad que no pasa. Así que estos han sido nuestros 5 puntos principales, los que al menos contemplamos antes de comprar este coche, y ahora podríamos enumerar un montón más, pero bueno, a grandes rasgos este vídeo no puede ser eterno. Nos encantará poder leerte en comentarios si tienes algún valor diferencial que creas que Tesla lo aporta o incluso el Model 3 lo aporta versus otros fabricantes y por los cuales pues vas a pensar comprarte uno, o directamente ya te has comprado uno. Si todavía no te has comprado el Tesla, que sepas que por aquí abajo pues vas a tener un enlace que, utilizando nuestro enlace, te van a regalar pues un montón de puntos. Créditos que puedes canjear por kilómetros o por accesorios dentro de la tienda cuando te llegue el coche. O sea, ¿a que molaría realmente que tú llegaras a un fabricante y te dijeran, mira, vamos a comprarte este próximo coche y te vamos a dar una tarjeta de la gasolinera de turno y te regalaran, yo qué sé, 200 litros en combustible? Es que no lo he visto nunca. Pero en Tesla, solamente con utilizar el enlace que te dejamos aquí abajo en la descripción, vas a viajar
gratis, a coste cero. Y no te están regalando kilovatios, no te están regalando energía, te están regalando kilómetros gratuitos. O sea que yo que tú, si estás planteando comprarte un coche de este tipo, contemplaría la descripción. Échale un ojo. La verdad que sabemos que Tesla tiene muchas cosas y las marcas también hacen otras diferentes. Entendemos que hay un montón de gente que prefiere otros coches antes que este, como bien ha dicho, es nuestra opinión sobre este coche, y sabemos que Tesla no ha inventado ciertas ruedas, sino que simplemente pues la ha integrado en ese ecosistema de lo que hablábamos en este vídeo. Simplemente hablamos de creemos que tiene una muy buena armonía y una muy buena sumatoria de cosas y elementos que hacen diferenciador a este coche, y si te lo estás pensando, pues como bien ha dicho, echa un vistazo a la caja de descripción, que te dejamos el enlace, y si tienes otro coche o prefieres otro coche, pues dinos por qué es mejor que este Model 3 en los comentarios. Cualquiera de las dos opciones te leeremos y nosotros seguiremos encantados de seguir viajando con Steve.